Muy bien. Bien, alumnos. El día de hoy vamos a remontarnos a dos lejanas culturas, a dos lejanos pueblos, pero hace muchísimos, muchísimos años. Uno más antiguo que otro. Me refiero a Grecia y a Roma. A Grecia y a Roma. Profesor, ¿por qué tenemos que irnos a Grecia? ¿Por qué tenemos que ir a Roma? Porque allí nació la literatura, la que nosotros estamos o estudiamos el día de hoy. Allí se generó el arte de la literatura, específicamente en Grecia y después en menor medida en Roma. A eso se le denomina, chicos, a eso se le denomina literatura clásica, Grecia y Grecia y Roma. Grecia y Roma. A ver, hay alguien que ha entrado con su... Vamos a silenciar. Bien. Entonces, decíamos, alumnos, decíamos de que eso es lo que el día de hoy vamos a conversar. Hoy vamos a explicarles. Grecia y Roma. Por favor, todos están anotando allí con su, siempre les he dicho, su lapicero y su cuadernito de notas para luego las diapositivas que el día de hoy vamos a compartir para luego trasladarles a ustedes, y ustedes ya lo pueden ver y transcribir en el cuaderno. Muy bien, he preparado el día de hoy unas diapositivas para que sea más aleccionador la clase del día de hoy. Bien, vamos a ponerlo en pantalla gigante, vamos a ponerlo por este ladito y les decía hace un momento, estamos ya en la semana 7, hoy pues el tema es, sí, dígame, ¿sí? ¿Alguien quiso intervenir? ¿Lo escuchó? Parece que no. Entonces, el día de hoy está relacionado al tema la literatura clásica griega y romana. Repito, ¿por qué se le dice clásica? Porque en ellos reposa todo este bagaje, todos estos conocimientos, todo esto lo que se estudia en la literatura. Allí inició la literatura, que hasta nuestros días todavía lo mantenemos como un arte, como un arte. Por eso recordar y se le dice literatura clásica. ¿Qué cosa es la literatura clásica de Grecia y Roma? Vamos un poco a irnos al contexto histórico, a ver un poco para que usted pueda ir conociendo. Hacia el siglo IX, mire, hacia el siglo IX antes de Cristo, usted ya sabe más o menos manejar su línea de tiempo, ¿no? La línea de tiempo es, usted trace una línea en la parte del medio, pone usted una rayita y allí le pone el número 0. Si usted está mirando de frente, está en su línea del tiempo, para el lado izquierdo, escúchame, es antes de Cristo. Y para el lado derecho es después de Cristo. Entonces, si hablamos hacia el siglo IX antes de Cristo, había en Grecia una tradición de poetas y cantores llamados rapsodas. Así se les llamó a estos poetas y cantores. Miren cómo inicia la literatura, ¿no? A través de estos personajes llamados rapsodas, rapsodas. También se les decía tejedores de cantos. Un poco la similitud, el símil con estos de los que se construye, por ejemplo, un tejido, ¿no? Un tejido pues se hace con unos palitos, se hacen con unas ciertas máquinas y van avanzando. Y a estos rapsodas también se les llamaba tejedores de canto, los cuales estaban llenos de una riquísima tradición oral y relataban historias de tiempos antiguos. Imagínense. O sea, entonces aquí nos debemos detener un ratito para explicarles
de que la literatura inicia con la tradición oral. O sea, oralmente ha sido la literatura inicialmente. Se relataban historias de tiempos antiguos, desde cuando de repente el hombre pobló la tierra y han ido siguiendo la formación de tribus, la formación de gens, de clanes, y para llegar a lo que ya eran ciertas civilizaciones. Y una de las principales civilizaciones definitivamente, chicos, ha sido Grecia. Y Roma, acuérdate que Roma después se convierte en el estado poderosísimo del mundo descubierto hasta esa época. Descubierto hasta esa época. Pero vamos a hablar ya de Roma en su momento, porque estamos relacionándonos primero con Grecia. Grecia es más antigua que Roma, ¿ya? Anoten eso, Grecia es más antigua que Roma. Y se relataban historias, pues, de tiempos antiguos. El rapsoda, o sea, ¿a quién se le dicen los rapsodas? A los poetas y cantores, ¿no? A los poetas y cantores. Se les llamaba rapsoda. Fue Homero, mira, el rapsoda más conocido, mira, ya está apareciendo un autor, ya está apareciendo. Es nada más ni nada menos el gran Homero. Y como ustedes ya saben, chicos, ¿quién fue Homero? Homero es el más grande representante de la literatura clásica griega. El épico narrativo, él inició, digamos, con su literatura apareció un nuevo género literario llamado género épico narrativo. Homero apareció. Entonces, si por ahí de repente en una pregunta que yo le voy a realizar, en unas evaluaciones que ya el colegio nos los indica, pues yo de todas maneras te voy a hacer este tipo de pregunta. Y usted, como está atento a mi clase, me va a responder fácilmente. ¿Quién fue el primer rapsoda que apareció en la literatura? Homero. Muy bien, ahí Homero. está la respuesta. Homero. Entonces, muy bien, están interviniendo de esa manera. Homero. Homero no el de la serie, ese hombrecito amarillo que aparece en Fox. No. No estamos hablando de ese Homero, porque a veces de repente dicen, Homero, ¡ay, qué bien! Mira, no. Homero fue un hombre que existió, un rapsoda, un literato que existió en la época de Grecia. Él inicia la literatura, aunque aún se discute su existencia. Miren, chicos, o sea, Homero ha sido tan conocido, tan popular, que se discute su existencia. Pero yo les digo, chicos, que sí existió Homero, porque ahí están sus dos obras planteadas. Me estoy refiriendo a estos dos grandes poemas épicos más importantes de la antigüedad clásica, llamada la Ilíada y la Odisea. Cerramos micrófono, por favor. La Ilíada y la Odisea. Miren, chicos, miren, ahí está. Entonces, con la Ilíada y la Odisea comienza todo este movimiento llamado literatura. En Grecia, ¿no? En Grecia. Y justamente la Ilíada es quizá la primera obra que escribe Homero. Entonces, yo aquí te quiero un poquito ubicar. La Ilíada y la Odisea son obras continuas. Primero la Ilíada y después la Odisea. ¿Ya? Allí habla de un personaje, pero en cada obra, escúchame bien, cambia de nombre. Homero lo denomina como, pero es el mismo personaje, es el mismo héroe, ¿no? En la Ilíada es conocido como Ulises y en la Odisea es conocido como Odiseo, En la Ilíada, mis queridos alumnos, en la Ilíada narra fundamentalmente la guerra que tiene Atenas, o sea, Grecia, con Troya. La guerra entre Troya
y griegos, entre griegos. Caballo. ¿Ya? Muy bien, por ahí está, muy bien, muy bien. Sí, tu intervención vale, hijo, pero todavía vamos por partes, ¿ya? Entonces, la Ilíada, ¿qué cosa Profe, es? Sí, dígame, dígame. ¿qué significa que son obras continuas? Cuando te digo que son obras continuas, quiere decir, es la historia que cuenta Homero de la Grecia de esa época. Ahora, ¿por qué? ¿Qué cosa? ¿Qué significa? Ahora te explico. Mire, de la isla de Ítaca, que era el reino, que era el rey, en este caso, el personaje de la Ilíada y la Odisea, repito, en la Ilíada se le conoce como el gran Ulises o Aquiles, que es igual, Aquiles o Ulises es igual, mientras que en la obra de la Odisea se le conoce como Odiseo. Entonces, es la historia de Aquiles o de Ulises o de Odiseo, que es lo mismo, los personajes, el personaje es el mismo, solo cambia los nombres. En la Ilíada, por ejemplo, nos narra, bueno, vamos a decirle un poco, la Ilíada es un poema compuesto por 24 cantos. La alumna que me hizo la pregunta, por ahí de repente ahora va a ir a la respuesta, ¿ya? Que gira en cuanto a lo que fue la guerra en la ciudad de Troya y la guerra que se libró durante 10 años. Entonces, la Ilíada y la Odisea tienen 20 años de historia. 10 años contados por Homero a través de la Ilíada, mientras que los otros 10 años es contado en la Odisea. Pero sus 10 primeros años, después de haber sido expulsado el personaje principal, ya sea de la Ilíada o de la Odisea, en los 10 primeros años, chicos, está narrada la Ilíada. Es la guerra estrictamente contra Troya. Miren, ¿cuántos años duró la guerra con Troya? Duraron 10 años. ¿Y por qué tanto, profesor? ¿Por qué tanto? Ahora le voy a explicar por qué. Pero primero vamos a analizar la Ilíada. Decíamos, es un poema compuesto por 24 cantos que gira en torno a la ciudad de Troya y la guerra que se libró durante 10 años. La contienda se libra desde dos planos, desde los dioses y desde los hombres. Aquí valga una aclaración. La Ilíada, como la Odisea, chicos, está lleno de imaginación también. Está también lleno de imaginación. Los griegos eran digamos, muy místicos. Creaban sus dioses. Y donde estaban, según ellos decían, donde estaban los dioses griegos, se llamaba el Olimpo. Allí estaban todos los dioses. Pero había un máximo dios. ¿Recuerdan? ¿Saben ustedes quién fue el máximo dios griego? Zeus. Zeus, muy bien, Zeus. Zeus fue el máximo dios y después estaban los otros dioses. Los griegos le ponían los nombres a quienes, por ejemplo, al mar, a la sabiduría, a la belleza, de repente a las montañas, le ponían dios a todo. Imagínate, hasta la guerra tenía su dios. Por ejemplo, a las bebidas con el vino y todo también tenía su dios. Y cuando la vez pasada veíamos, cuando analizamos el género dramático, ¿a quién dedicaban sus obras de arte, sus obras de teatro? ¿A quiénes? ¿A qué dios? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamó ese dios? Estoy esperando. Ese dios fue Dionisos o Dionisio, ¿no? El dios de el vino y de la alegría. Y a eso era dedicado las obras de teatro de ese entonces. Desde los dioses y desde los hombres, dicen, los dioses apoyan a quien los alabe, troyanos o griegos, ambos, ¿no? Los troyanos y griegos, pues, eran sus mismos dioses. Entonces, quienes más alaben, los dioses, según su pensamiento de ellos, los iban a apoyar. Entre los hombres está Agamenón, quien no quiere devolver a Helena. Agamenón, chicos, es un troyano que
rapta a Helena. Helena era una griega, era la esposa del rey de Grecia, de Atenas de ese entonces. Y Agamenón se aprovecha de una circunstancia que todavía sus relaciones entre Grecia y Troya eran muy buenas, se aprovecha de una cena que los invitan los griegos a los troyanos y Agamenón lo rapta a Helena, Helena con H, lo rapta, chicos, se lo lleva a Troya. Y Aquiles, ahí aparece el personaje Aquiles, que debe decidirse entre una vida larga y sin gloria. ¿Por qué? Porque él había sido expulsado de Ítaca, de su reino, y no quiere saber nada. Dice, bueno, arréglense ustedes arréglense. Pero tenía amigos en Grecia, tenía familiares en Grecia, y también muchos estaban en el ejército, en la lucha con esto con Troya. Pero ahora, cuando Agamenón rapta a Helena, ¿no? Helena griega, Agamenón troyano, porque se enamora perdidamente, y no quiere devolver. Acuérdate que Agamenón fue el rey padre, ¿ya? De estos sus dos hijos que tiene. Sus dos hijos fue Paris y Héctor. Paris es el que se enamora perdidamente de Helena. Y lo lleva a Troya, y cuando ya están en Troya, le dice Agamenón, que es el rey, le dice, hijo, ni modo que lo vas a devolver, porque si le devuelves, vas y la devuelves, es tu muerte segura. Entonces mejor hay que retenerla aquí. Ahora, ¿por qué eso lo dijo Agamenón? Porque era Troya. Troya era una ciudad inexpugnable. ¿Alguien me puede decir qué es inexpugnable? Chicos, si están con la computadora. Impenetrable. Impenetrable, que no se puede entrar, porque estaba fortificado, mis queridos alumnos, de tal forma que eso fue, digamos, su impedimento para que Grecia invada Troya. No podían ingresar. Y las guerras le resulta imposible. Entonces, inexpugnable fue la ciudad de Troya para ingresar, porque estaba rodeado de como una especie de una fortaleza inexpugnable. Entonces los griegos ya están cansándose porque son 10 años de desgaste. Se enfrentan, salen en la parte de afuera y ahí nomás y regresan. Total es que no quieren, pero Agamenón quería recuperar a Helena. Entonces aparece Aquiles, como les decía, y él había sido expulsado de Ítaca, ¿no? La isla de Ítaca, esa era su reino de Aquiles. ¿Por qué había sido expulsado? Por circunstancias, situaciones, y lo habían expulsado muy lejos. O morir en guerra, porque él era, antes que todo, Aquiles era guerrero, ¿no? Pero con el honor cantado por los siglos, Héctor, ahí aparece, Héctor es el hermano mayor de Paris, el hijo mayor de Agamenón, el hijo mayor de Agamenón, iba a ser el sucesor del rey de Troya, que debe ir a la guerra, pero dejando solo a sus padres, por el honor y para derrotar ¿a quién? A los griegos, ¿no? Homero narra a la par las hazañas de los héroes a quienes concede altas virtudes y dones semidivinos. Pero acá yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando Héctor se enfrenta a los griegos, porque ya los estaban acosando demasiado, tiraban pues los arcos, las flechas y todo a su reino. Entonces Héctor dice, no podemos soportar esto, tenemos que salir a enfrentar. Y en ese enfrentamiento, los troyanos, con el mando de Héctor, ganan esta pequeña batalla. No la guerra es continua, pero la primera batalla. Pero en esa batalla, para mala suerte de Héctor, chicos, para mala suerte de Héctor, matan al mejor amigo de Aquiles, Y allí los griegos van y le piden la ayuda a Aquiles, porque Aquiles estaba retirado, le dice, y le dan la triste noticia de que su mejor amigo había muerto en esa contienda. Entra en cólera Aquiles, decide, se prepara y va a la guerra. Y Aquiles, ¿no? Aquiles, más conocido como también Ulises, da muerte en una confrontación entre los dos solos. ¿Muerte a quién? A Héctor.
a Héctor. Lo mata a Héctor, Aquiles. Y entra también, y ahí la cosa se hace más difícil, chicos. Y por ende, los griegos se ingenian, preparan una estrategia, a ver cómo vamos a entrar a ese inexpugnable Troya. Y eso lo dejamos en pequeño, una partecita en capítulo, porque vamos a regresar a esto, pero te debo explicar ahora la otra obra. ¿Me recuerdan ustedes que tengo que regresar a esta parte de esta historia de la Ilíada? ¿Ya? Pero entramos a la otra obra. Repito, la Ilíada son de los 10 primeros años del destierro del personaje y en los otros 10 años es su intento de regresar del personaje a su tierra Ítaca. Los 10 primeros años de su destierro del gran Aquiles, llamado en ese entonces, narra sobre la historia de la guerra con Troya. Pero la Odisea es los otros 10 siguientes años. Los 10 siguientes años, chicos, los 10 siguientes años es el deseo del gran, en este caso ya Odiseo, miren, pero que es el mismo Aquiles, Odiseo, así lo pone Homero, de su regreso ¿a dónde? De su regreso a su tierra Ítaca. 10 años demora de su regreso. A ver, vamos a ver si lo logra o no. Entonces, comenzaré explicándote la Odisea. Es el segundo poema de Homero. El primero ya hemos dicho que es la Ilíada. El segundo poema de Homero. Y también tiene 24 cantos. También tiene 24 cantos. Que narran la historia de Odiseo. Ahí está. Mientras que en el otro ese es Aquiles, acá es Odiseo. Y su regreso a Ítaca, que es su reino, su tierra donde fue expulsado, después de la guerra de Troya. Ahí está. Por eso, ante la pregunta de la alumna, le debo decir, son dos obras diferentes, pero con una misma historia. ¿Claro? Después de la guerra de Troya. Una vez que termina la guerra de Troya, que ha quedado un poquito, ¿cómo es que gana? Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que los griegos, o los atenienses también le llamaban, le ganan la guerra a Troya? En un momentito lo vas a saber. Y algunos ya de repente lo saben, pero ahora te voy a explicar con mayor detalle para todos los alumnos de segundo de secundaria. Entonces seguimos. La obra se divide en 3 partes. La telemaquiada, Telémaco es el hijo del gran Odiseo, parte en la búsqueda de Odiseo. Él muy pequeñito lo deja, muy bebito casi, cuando su padre lo expulsa de Ítaca. Y va creciendo Telémaco, cuidado con los personajes, ten cuidado, porque voy a preguntar. Telémaco va creciendo. Y por cierto, se hace primero niño, después se hace puber, luego se hace adolescente. Y cuando ya era adolescente, reclamaba por su padre y a su madre. ¿Quién era su madre? Era la gran Penélope, una mujer muy hermosa, según Homero describe, una mujer muy hermosa que se había casado con el gran Odiseo. Pero, chicos, era la fidelidad ¿de quién? De nuestra gran Penélope. Porque ella era reina y todos querían, la pretendían. Y ella los postergaba. Y ella muchas cosas hizo para que nadie se atreva y pueda pedir, digamos, la convivencia. Porque Penélope, que era su esposa, sabía que su esposo, el gran Odiseo, estaba vivo y que algún día iba a regresar. Entonces, Telémaco es la primera parte, digamos, de la obra, ¿no? Que se le llama la telemaquiada, por Telémaco. Parte en la búsqueda. Entonces, ya cuando es jovencito, más o menos entre sus 19, 20 años, dice, mamá, voy a buscarlo a mi padre. Debe estar por allí y de repente tiene dificultades. Yo voy a su búsqueda.
quien ha estado ausente durante 14 años. Mire, son 20 años de ausencia. Cuando ya Telémaco decide partir a buscar a su padre, ya su padre estaba desaparecido, digamos, ausente 14 años, para que ninguno de los pretendientes de Penélope tome el lugar de gobernante. Sí, pues, los pretendientes querían estar con Penélope para que puedan ser gobernantes. Entonces, cansado de eso, el gran Telémaco va a buscarle a su padre para decirle: papá, regresa pronto, porque hay unos intrusos que quieren gobernar tu reino. Cierra el micrófono, por favor. Y vamos, la corte de Alcino, aparece Odiseo y cuenta las aventuras que ha sufrido por regresar a su tierra natal. ¿No? Eso ya después lo cuenta. Pero la historia en realidad es, en la Odisea, el retorno del gran Odiseo a Ítaca. Y el nosotros, o el regreso, Odiseo, con la ayuda de los dioses, nuevamente de la mitología griega está presente, logra regresar a la isla de Ítaca. Logra regresar a la isla de Ítaca para derrotar a los pretendientes Penélope y retomar su lugar como el héroe que ha regresado de Troya. Pero acá quiero detenerme un ratito, mis queridos chicos, mis queridos alumnos, cuando su regreso no es tan fácil. Telémaco regresa porque no lo encuentra su padre. Pero ¿quién es el que se opone a su regreso? A su regreso quien se opone fue Poseidón. ¿Y quién fue Poseidón? Poseidón fue el dios del mar y de las aguas. Él se opone. Acuérdate que la isla de Ítaca estaba rodeado de mar. Entonces, necesario y obligadamente, si quería regresar a Ítaca, tenía que ser por el mar, el gran Odiseo. Chicos, les cuento, no puede porque se lee. ¿Y por qué se opone Odiseo? ¿Quién sabe? A ver. Porque en sus aventuras, chicos, del gran Odiseo, estaba vagando durante los 10 años de regreso a Ítaca, se encuentra o llega a un lugar llamado la tierra de los cíclopes. Anoten eso, por favor. La tierra de los cíclopes. ¿Quiénes eran los cíclopes? ¿Alguien me puede decir? Hombres gigantes de un solo ojo. Hombres gigantes de un solo ojo. Muy bien, mis queridos alumnos. Los cíclopes, ¿ya? Los cíclopes eran gigantes, como ustedes dicen, con un solo ojo. Y llega, porque acuérdate que el gran Odiseo parte con su ejército, o sea, con un grupo de hombres han sido expulsados, y con sus amigos y sus leales soldados, ¿no? Él afronta esto y se le enfrenta. ¿A quién? Al hijo de Poseidón, que era uno de los cíclopes. ¿Cómo se llamó? ¿Alguien recuerda? Ulises. No. Anoten, chicos. El hijo de Poseidón, un cíclope, el engreído de Poseidón, es el nada más ni nada menos. Él, ahora lo recuerdo, lo tenía aquí, el gran, ya se me fue, pero ahora me voy a recordar, chicos, y lo voy a decir quién fue el Polifemo. Ahí está, Polifemo, anoten, chicos, Polifemo. Polifemo fue el hijo de Poseidón. Y Polifemo captura ¿a quién? A Odiseo y a sus amigos. Los encierra en una cueva, que era pues inmensa cueva, porque ahí vivía el hijo de Poseidón, Polifemo vivía allí, ¿no? ¿Y qué cosa hace el gran Odiseo? Prepara vino, digamos, en cuestión de subordinación. Le atiende, pero acuérdate que ¿cuál era su carne predilecta, su comida predilecta de los
en este caso, gigantes estos? A ver, era la carne humana. Y eran como 200 soldados que tenía Odiseo, y dice el gran Polifemo, gigante, diario iba a comer a alguien y comienza a comérselos, ¿no? A comérselos un día o a dos humanos para que estén satisfechos. Y en una noche, justamente, chicos, se comen a 3 de sus amigos y queda totalmente, digamos, satisfecho. Así como a los ganaditos los tenía, así como nosotros podemos tener así a nuestros pollitos, a nuestras ovejitas, qué sé yo, como se ve, y cuando ya tenían hambre tenían que matar y comérselo, idéntico eran para estos gigantes los humanos. Entonces los tiene así encerrados como un corralito y va sacando uno a uno y se los va comiendo. Entonces, esa vez, el gran Odiseo le dice a Polifemo: tú nunca has tomado una bebida deliciosa, que nosotros lo sabemos y es agradable. Y miren, si quieres yo preparo. Y comienza a preparar con uva que había dentro de la cueva, y comienza a preparar vino. Y de tal manera que le dan y le gusta a este Polifemo, a este gigante, y va tomando, y va tomando, y va tomando, hasta que se embriaga. Y ya totalmente mareado ya, ebrio, el gran Polifemo se cae recostado y duerme. Entonces allí el gran Odiseo prepara una muerte segura. Como tenía solamente un solo ojo, prepara una gran estaca, porque para clavarle, tenía que ser una gran estaca. Una estaca elabora, aprovechando que él está ebrio. Odiseo trepa, llega a la parte de su cabeza y le clava esta tremenda estaca, y lo dejan totalmente ciego al gran Polifemo, al hijo de Poseidón. Y ahí es donde aprovechan y escapan, porque ya no los podía ver. Escapan espantando a la cantidad de ovejas que tenía ahí en la cueva, porque era una cueva más grande, para el humano era grande porque eran gigantes. Y comienza, y entre las ovejas, escondido, sale, escapa hacia el gran Odiseo y todos sus amigos. Enterado esto Poseidón, allí comienza su impedimento de querer regresar en venganza de lo que le hizo a su hijo Polifemo. Y ahí está la lucha continua de este gran Odiseo, hasta que llega, chicos, ¿a dónde? Llega justamente a la región esta llamado Ítaca. Por cierto, en el camino se encuentra ahí se le presenta una gran reina, una gran diosa, la diosa Cipres, que era una diosa demasiado hermosa, que ya vivía más o menos más de 400 años y se mantenía joven, y le ofrece al gran Odiseo, le dice: quédate conmigo para hacerte eterno. Y siempre, mira, yo tengo 400 años y me mantengo de esta forma. Pero el gran Odiseo no cae en su tentación de Cipres y sigue su recorrido en búsqueda de su reino y también de su esposa y de su hijo. Y eso es lo que más estaba en su mente, de querer regresar. Y así, chicos, en muchas guerras, muchos enfrentamientos, muchos impedimentos, logra llegar a Ítaca. Pero, oh sorpresa, ese día había una cierta fiesta en el pueblo, en el reino de Ítaca. Y cuando llega, le pregunta a un anciano y le dice: ¿qué pasa? ¿Por qué tanta fiesta? El día de hoy la reina Penélope ha dicho que se va a casar. ¿Se va a casar? Sí, se va a casar. Con aquel que pueda doblar el arco, porque el gran Odiseo en su sala tenía un arco y que tenía que unir con la liga, pero para eso tenías que utilizar la gran fuerza. Y le dijo: sí, alguien de ustedes logra doblar y poner la liga al arco y disparar sobre las argollas que están allí y dar en el blanco,
con él me casaré. Pero anteriormente la gran Penélope, para que no se case, hacía muchas cosas porque le pretendía y les decía que sí, que me voy a casar el otro mes una vez que termine, por ejemplo, de tejer esta prenda. ¿Y saben qué hacía la gran Penélope, chicos? De día tejía y de noche lo destejía, para que nunca termine y de esa manera hacer tiempo para que pueda regresar el gran Odiseo. Entonces ahí vemos de que la gran Penélope pues también tenía cierta, la fidelidad nos muestra este libro, ¿no? El valor de la fidelidad. Entonces, mis queridos alumnos, y va transcurriendo los hechos, se van dando, y hasta que le dice con el anciano, vamos a hacer una cosa, yo me voy a disfrazar, ¿qué te parece? De mendigo, para que nadie me reconozca. Trato hecho. Muy bien, le dice. Pero eso sí, ubícalo a Telémaco. Y lo llama a Telémaco, que es su hijo. Se encuentran en momento muy, digamos, emocionantes, eso que se encuentra su padre después de 20 años y se abrazan y le dice, y Telémaco le cuenta todo, ¿no? De quiénes han estado intentando tomar el reino de su padre. Entonces, perdón. Entonces, chicos, allí comienza esto de lo que se llama la última parte de la obra. Le dice, hijo, me voy a disfrazar de mendigo, voy a asistir a esa propuesta que ha hecho tu madre, pero no le digas absolutamente nada a nadie, solamente sabremos tú y yo y el anciano. Pero por ahí aparece alguien, otro personajillo, el perro del gran Odiseo, que ya estaba viejito, porque le dejó casi pequeñito, ya estaba, y es el único que lo reconoce, y le comienza a ladrar. Y el nombre de este gran perrito es Argos, Argos. Por eso ustedes habrán escuchado, por ejemplo, yo a mi mascotita que tengo acá en la casa, le hemos puesto el nombre de Argos, en honor al perro de Odiseo, que es el único quien lo reconoce cuando regrese. Entonces, pero aparte de eso, seguimos con la historia. Entonces, chicos, se va dando y deciden entrar a esta corte, a este lugar donde estaban presentándose. Y todos intentan doblar el arco para poner la liga y nadie puede hacerlo. Hasta que por ahí se escucha, pero previamente le dijo a Telémaco, a su hijo, hijo, cuando yo estoy adentro y todos estén, ciérrame todas las puertas, me cierran las puertas. Listo. Muy bien, le dice. Cierran todas las puertas de Telémaco con el anciano, asegurando, y todos adentro, ¿no? Y ahí aparece una voz. Yo voy a hacerlo, dice. Y efectivamente el gran Odiseo, disfrazado, por cierto, que nadie lo agarra y todo, dice, ¿qué? Se burlan. Este anciano mendigo, ya, retírate, viejo, tú no sirves para nada, acá toma un pedazo de pan, vete, estás molestando, estás quitándonos el tiempo. Y él agarra el arco, chicos, ¿no? Y logra meter la liga o el jebe que une y comienza a disparar. Y solamente él podía hacerlo porque el arco era de él. Y Penélope queda asombrada, como que contrariada, ¿no? ¿Quién es? ¿Y por qué lo hizo? Y comienza y dispara ante las argollas y logra dar el blanco. Y en ese momento, chicos, comienza la matanza. Telémaco por una parte, su hijo, y el mismo Odiseo mata a todos sus opositores de tal forma que en su casa se hace una carnicería. De todos los que han osado, han intentado estar con Penélope. Matando a todos, se descubre él y se abrazan, y ahí termina la obra de la Odisea. Muy bien, pasamos entonces. Esta partecita es lo que quería mencionarte, chicos. Allí ante sus ojos aparece el gran caballo de Troya. El gran caballo de Troya. ¿Qué cosa fue el caballo de Troya, chicos?
¿Qué fue el caballo de Troya? Ahora sí, por eso les decía, me voy a detener un ratito cuando te estaba explicando la Ilíada, la primera obra, me voy a detener para contarte esta parte de lo que fue la gran... Ojo, que también, mira, estamos desarrollando, ¿qué cosa? Plan lectora. Estamos desarrollando literatura y plan lector porque estamos enterándonos un poco de la literatura. Ahora, si tú quieres ampliar más de lo que te he contado, puedes leer las obras de la Ilíada o la Odisea. Profesor, pero ¿sabe qué? Que la lectura, que por allí. Bueno, también hay videos. La Ilíada está como Troya, así está titulado para que usted pueda ver ese video o puede ver esa película. Troya. Y ahí está, narra la historia de la guerra con Troya, en este caso basado en la Ilíada. Pero en la película, la Odisea sí está con su mismo nombre, ¿ya? Y ahí también usted puede verlo. Entonces, regresamos a esta parte. Estamos primero en la obra, la Ilíada. Entonces, nos habíamos quedado que los griegos no podían ingresar. Inexpugnable. Era dificilísimo. Habían hecho todo las estrategias y habían fracasado durante los 10 años. Entonces, los griegos, al mando de el gran Aquiles, deciden qué cosa. Vamos a preparar un caballo de madera. Inmenso, un caballo inmenso de madera. Y le vamos a hacerle creer a los troyanos que esto es una ofrenda, un regalo. Y vamos a decirle que vamos a dar por finalizado la guerra. Y nosotros nos vamos a retirar. Pero previo, recíbanme esta ofrenda. Entonces los troyanos, emocionados, dicen y aceptan, chicos. Y el caballo es llevado hasta la puerta, es presentado y los troyanos cometen el más grande y fatal de sus errores, abrirle la puerta a este caballo de Troya. Y dejado en la puerta salen los troyanos y comienzan a empujar, empujan y lo ponen en el medio del patio, en su gran, inmensa plaza que tenía Troya. Los pone allí como usted está viendo. Toda esta gente que ves aquí, todos son troyanos. Están alegres, están festejando, están bailando, porque los griegos se rindieron y nos dejaron este regalo, un hermoso regalo que tenían que exhibir. Entonces los troyanos, ¿qué hacen, chicos? Festejan, se embriagan, comen. Y en la noche todos están comiendo, ebrios, cansados de tanta fiesta. ¿Y qué cosa creen? Este caballito que está aquí, por esta parte del vientre comienzan a bajar hombres. En todo el vientre, en todo este espacio vacío, chicos, estaba lleno de griegos. Esperaban la noche que todos estén ebrios. Baja el primero, por cierto, que baja es el gran Aquiles, se desliza por una cuerda, baja y comienza a matar a todos los troyanos. Y así comienza la derrota de Troya. Y Aquiles ordena, o los griegos ordenan, incendiar Troya. Por eso ustedes en sus frases habrán escuchado, ¿no? Uy, ahora sí está que arde Troya. Justamente se evocan a esto. Se incendia. Pero había una cosa. Si bien es cierto, el gran Aquiles era un guerrero, ojo, un semidios, porque era hijo de un dios griego y también era de una mujer terrenal, ¿no? Chicos, tenía una debilidad. ¿Cuál es? El talón de Aquiles. Muy bien, nada más el talón, nada más, el talón. Ese era su punto débil. Y una de las flechas, Le cortaba el talón y se moría. Le cayó. En tantas, chicos, comienza. Le cayó y murió. No murió porque ahí tal vez, si no, no habría la historia de la segunda, ¿no? Que es de la Odisea. Él logra, él cae, se debilita, chicos, se debilita. Y ahí es donde el rey y algunos logran escapar. Pero ahí dice, ya cuenta Homero, intervienen los dioses y se hace nuevamente la paz. Y nuevamente el gran Odiseo se va, ¿no? Y deja. Pero ya con
griegos haber tomado Troya. De esta manera Troya desaparece como cultura o como reino a través de los griegos. Seguimos. Ahí está, esa parte es lo que te quería contar. Y vamos. Ahora entramos un poco cómo fue la epopeya griega. La epopeya representa los más altos valores e ideales de un pueblo. Los poemas épicos se fundan en la tradición oral y han sido compuestos en cantos, en versos. Los dos más grandes cantos épicos de Grecia son la Ilíada y la Odisea. Y en la literatura latina, ahora sí, entramos a la otra literatura, la literatura romana. Profesor, ¿por qué dice literatura latina? ¿Alguien me puede responder? Cierren el micrófono si no van a intervenir. A ver. ¿Por qué literatura latina? Por su idioma, por su lengua. Los romanos, chicos, hablaban el latín. Hablaban el latín. Es una lengua ya muerta, ya no se habla en el mundo. ¿Ya? Ningún país, ningún estado habla el latín. Solamente quedó como cultura. Entonces los romanos hablaban el latín. Y por eso se le llama a la literatura también la literatura latina. No por los latinoamericanos, no tiene nada que ver. Literatura latina, ¿por qué? Por los romanos, por el idioma que hablaban. El más importante, ahora, escúchame, si Grecia tenía su Ilíada y tenía la Odisea, Roma tiene una obra importantísima, hermosa, que se llama la Eneida. Eneida. En esta obra, chicos, a ver, vamos por acá, se narra cómo surgió el Imperio Romano, cómo se transformó en imperio. Es un poema épico escrito por Virgilio. Ciérrame el micrófono. La Eneida, chicos, la Eneida fue escrito por Virgilio. Ojo, cruce, pare, tren, puede ser pregunta de examen. Virgilio, entonces... cuando termine. ¿Perdón? ¿Perdón? Porque luego voy a entrar. ¿Puedes apagar tu micrófono, hijo? Gracias. Virgilio es el autor de la Eneida, en el año 1 antes de Cristo. Esta obra es el gran poema nacional romano. El libro consta de 12 cantos y su protagonista es Eneas. Eneas es el protagonista. Miren, estamos ya hablando de la Eneida, de la literatura romana, lo que hemos hablado hace unos momentos de la literatura griega. Los primeros 6 libros narran el viaje de Eneas desde Troya hasta la península itálica. Península itálica, de lo que ahora es conocido como Italia. Toda esa península antes era Roma, pero después ya se le conoce ahora actualmente es Italia. Y los 6 finales cuentan las batallas que libró para fundar lo que sería el Imperio Romano. Entonces, esto es, como decir nosotros, nuestra obra fundamental para conocer el Imperio de los Incas. ¿Cuál será? La crónica de los Incas, escrito por el Inca Garcilaso de la Vega. Virgilio cuenta también a través de esta obra cómo se fundó el Imperio Romano. Entonces todo romano tenía que leer, por eso se le llama el poema nacional romano. ¿Bien? La tragedia clásica, la tragedia clásica. Cuando hablamos de tragedia, chicos, hablamos definitivamente de el drama, del teatro. Y aquí los griegos eran unos especialistas. Por eso que a la tragedia griega se le conoce como la madre de todo el teatro, la madre de todas las tragedias. En el siglo VII a.C., en Grecia, se rendía culto a los dioses. Había fiestas dionisíacas en honor al dios Dionisio o Dionisos. Igual, Dionisio o Dionisia, Dionisio o Dionisio. Cualesquiera de ellas es reconocida. Entonces, en honor a este dios, en fiestas dionisíacas, donde gente de toda clase asistía a jornada de 5 días de teatro, miren, 5 días de teatro se hacían, donde cada día se representaban 4 obras escritas por un mismo autor, de las cuales las 3 primeras eran una trilogía de carácter trágico y la última era una comedia. Entonces, eran 4 obras que se presentaban,
3 de tragedia y la última era una comedia, durante todo el día. Al finalizar los 5 días, se escogía al ganador de las fiestas teatrales. Durante el siglo V a.C., la tragedia se convirtió en la forma artística por excelencia. El teatro fuera la mejor manera de conducir al pueblo a la reflexión sobre los conflictos de la vida social y política y para inculcar el sentido de las leyes y la responsabilidad de los actos del hombre. Miren, ahí está la tragedia. Roma no aportó mucho en teatro, casi nada. Solamente todo ha sido a nivel de Grecia. Y ahí están sus principales representantes, chicos, de la tragedia griega. Esquilo. Profe, Sí, dígame. Dionisio es el rey, es el dios del vino, ¿no? De los griegos, de los griegos. Y de los romanos, el dios del vino fue Baco, con V. Baco con V. No vayan a confundir. Es bueno, chico, que me haya, qué bien, alumnito, que me haya preguntado, ¿sabe por qué? Porque esto confunde mucho. Dice, Baco, dios del vino. Pero Baco fue dios romano. Pero los griegos tuvieron a Dioniso. Dioniso o Dionisio, igual. Dioniso o Dionisio, ya es el dios del vino. Y en honor a ello es que hacían estas tragedias, estas obras de teatro. Esquilo, las innovaciones que introdujo en su obra dieron la tragedia su forma definitiva. Sus personajes son víctimas de un destino implacable y el coro aparece como portavoz de la ley. Acá ya aparece el coro, miren, ya le ponía un poco de música al teatro. Mientras que el gran, nada más ni nada menos, chicos, Sófocles, se acercó al drama individual, emplea un tono retórico para presentar la oposición entre las leyes humanas y las divinas. O sea, él planteaba en sus obras de teatro, chicos, de que las cosas pueden ser también lo contrario. Y plantea su principal obra, ¿cuál es? Edipo Rey, Edipo Rey. Imagínense, Edipo Rey, la obra, está lleno de oposición entre las leyes humanas. Las leyes humanas nos dicen, tenemos que hacer esto, pero Sófocles hizo otra cosa en sus obras literarias. Por ejemplo, Edipo, que era hijo, convive, está con su madre, que es la reina Yocasta. Pero por situaciones, yo les invito, chicos, ahora que estamos en plan lector también, les invito a que lean a Edipo Rey. Pero más o menos esta trama, rápido, vamos a resumirlo, de cómo se trata. Edipo cuando nace, chicos, el sacerdote, el cercano al rey, al papá, en este caso de Edipo, le dice, tu hijo algún día cuando crece te va a quitar el trono. Se va a subordinar y te va a quitar el trono. Así que mejor deshácete de él. Y yo te recomendaría que lo asesines, que lo mates. Pero le sale su dolor de padre y él no, el papá no decide matarlo, sino se lo entrega a una mujer para que se lo lleve lejos y lejos y lejos. Y que no sepa nada absolutamente. Entonces, esta mujer los lleva muy lejos y en el camino se lo entrega a nada más ni nada menos que, ahí aparece un poco, ¿no? Esto de la contrariedad, de la oposición que tiene Sófocles en su cabecita. Por cierto que esto no existió, pues fue creación del gran Sófocles, de una especie de ave con cuerpos de mitad hombre, mitad ave. Y es criado por esta ave, el gran Edipo, que era muy bebito y llevado. Y Edipo va creciendo, se va convirtiendo ya en hombre y se convierte en un gran guerrero, que forma su propio reino, su propio ejército. Y él decide conquistar tierras. ¿Y con quién crees que choca en su camino? ¿Con su padre? Con su padre. Pero él desconocía. Claro, muy bien. Pero él desconocía que era su padre. Y también su padre desconocía quién era Edipo, que no sabía que era su hijo, que ni siquiera nombre tenía, porque así se deshace de él. Entonces, y logra vencerlo, mata a su padre en plena guerra, pero sin saberlo ambos, sin saberlo. Es derrotado, en este caso, y él ingresa al reino de su padre,
sin saberlo, y decide desposarla a la reina. ¿Y quién era la reina? Yocasta. ¿Y quién era Yocasta? Era su madre de Edipo. Y conviven sin saber ambos, sin saber, hasta que una anciana se acerca y le cuenta la verdad al gran Edipo. Le dice, quien tienes como reina es tu madre. ¿Cómo? Y le cuenta la historia. Y la madre escucha también eso. No logra reponerse, inmediatamente va al cuarto contiguo o a la habitación contigua, agarra su trenza y se ahorca. ¿Perdón? ¿Perdón? Y el gran Edipo dice, no soporto ver esto, nunca más, y se arranca los ojos. Sangrante se arranca. Y allí termina la obra. Trágico, ¿verdad? Había un libro escrito. Claro, y plantea, mis queridos alumnos, el gran Sófocles plantea ¿qué cosa? En su obra, la oposición de las leyes humanas. Era imposible, pues, que un hijo conviva con una madre, ¿no? Y los psicólogos después, cuando ya estudian esto, reconocen o dan el acierto. Cuando a veces dice no, a veces una mamá dice, mi hijito, todavía está 5, 6, 7 añitos, mi hijo no se desprende, cuando va al psicólogo, no se desprende de mí, siempre duerme conmigo, me busca en las noches, estamos, siempre está, una especie de mamitis. Y el psicólogo hace su, dice, ese es un caso Edipo, un caso Edipo. Y Edipo era justamente por lo que había sucedido, ¿no? Pero eso ya, digamos, en cuestiones clínicas, porque si hay bebitos pues, que no se desprenden de la mamá, ya tienen 6, 7 años y siguen metiéndose a la cama a dormirse, cuando amanece, cuando quiere la mamá, muchos hasta a veces hasta 4 o 5 años le dan de lactar y todo. ¿Eso qué cosa es? Un caso Edipo. Bien, chicos. Y el otro es Eurípides. Introduce en sus obras nuevos temas como la mujer, la psicología y la crítica a los dioses. Interesante, ¿no? Lo que planteaban los griegos en su época. Pero a Sófocles hay que resaltar con esto del... Y Sófocles ha sido el más grande de los trágicos, representando sus obras. Y finalmente, chicos, llegamos al representante. 2 representantes tuvo la literatura latina o la literatura romana. ¿El primero quién fue? A ver si recuerdan. Homero. No. Romana. No, romana. ¿Ven? No están atentos. Le voy a poner... Virgilio, muy bien. ¿Quién contestó? Serna Rivera. Muy bien, hija. Ahora vamos a ponerle la nota respectiva. Virgilio, con su obra La Eneida, donde narra cómo se fundó Roma, cómo se desarrolló como imperio. Pero ahora aparece un gran poeta romano él, Ovidio. Publio Ovidio Nasón nació en el año 43 a.C. en Sulmona y murió en Tomis en el año 17 a.C. Fue uno de los poetas romanos más influyentes en la literatura occidental. Escribió poemas eróticos, mitológicos. No importa, en fin, ese profesor va a publicar ahí para copiarlo. Apague usted su micrófono, por favor. Entre sus obras más representativas están 2 textos dedicados al amor. Amores y el arte de amar. Y su largo poema épico, quizá la más importante, es La Metamorfosis. Bien, mis queridos alumnos, hasta acá habrá sido nuestra clase del día de hoy, referente a lo que hemos estado viendo, ¿no? Bien. Chicos. Muy bien. A ver, cerramos el micrófono, por favor, allí. Por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, solamente Génesis y Abigail y también Gerson están atendiendo en mi clase. Los demás, por cierto, pues, ¿qué estarán haciendo? Es como si no estuvieran. Sebastián acaba de abrir, recién están abriendo, claro. Y así no es. Pues, así no juega Perú.
Entonces, chicos, Vamos, profe. sí, abran su cámara. Yo no entiendo por qué lo cierran. Profe, yo tengo mi cámara prendida todo el tiempo. A ver, mi querida, vamos a ver, vamos a ver. A ver si lo veo. ¿Cuál es su nombre y apellido? San Ginés Correa. Ah, ya, muy Profe, yo bien. también todo el tiempo estaba prendido mi cámara. Marifé, sí, hija, te estoy viendo, no, no te preocupes. Me refiero a los que recién Profe, están, pues, estaba respondiendo Profe, una Ochoa pregunta. Cama Ya. también. claro, pero tienen que estar prendido su cámara. Muy bien, chicos, entonces vamos a dejar